Sí, la verdad, ojo, no quiere decir que estén completas, eso lo verás vos, yo no sé qué. Está bien, sí, sí, sí. Sí, sí, ya vi que la O sea, subieron. Pero nada, quería completas aclarar eso para que se la vuelvan a bajar la guía formalmente, después. están completas formalmente, después de ahí sí, digamos, falta de, bueno, qué pasaría en tal o tal caso, o lo que fuera. No, está bien, claro, bueno. Pero eso Entonces ya es parte entregaron de la. todos guía 2 y 3. ¿Vamos parejos en eso? Yo tengo la uno que todavía hay una cosa en la computadora que no me sale bien, o por lo menos no se ve como yo quiero. La uno es el ejercicio de Sí, repaso. sí, 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 pero hay algo en el programita que estoy revisando y bueno, pero la guía está, solamente hay un gráfico que me gustaría tenerlo como me capriché que debería estar y no me sale. Bueno, bien. Yo ya puse a grabar, no avisé, perdón, pero, pero puse a grabar. Sí, pero desapareció el cartel, ¿eh? Bien. Entonces, minimizo yo las caras acá, pero a ver si los puedo agrandar en la tablet, así los puedo ver en la tablet, por lo menos. Si no, es muy feo hablar sin tener las caras en la. Pero lo necesito minimizar para que ustedes vean todas las partes de la presentación. Yo Bueno, cada tanto bajo mi cámara por la fea costumbre de fumar muy mal, muy mal. y para que no me vea. Bueno, entonces, hicimos ya todo el repaso, las últimas dos clases, de todo lo que era referido a medios activos, medios amplificadores, preparación de haces en materiales, qué le pasa a una onda cuando pasa por un material, qué le pasa al material cuando una onda pasa por lo atraviesa. Modelamos el material como un conjunto de dipolos porque las interacciones que nos interesan son las interacciones dipolares, porque son las que nos permiten tener transiciones de absorción y emisión. Ahora, nosotros en un momento dijimos que para tener la ganancia suficiente necesitábamos una forma, ¿no? Era alargar el medio activo, y para eso habíamos puesto una cavidad, ¿está bien? Entonces, de esa manera teníamos una longitud efectiva del medio que estaba dada por las veces que el haz puede atravesar el medio activo. Entonces, los habíamos agregado porque necesitábamos incrementar la longitud de la cavidad para poder superar el valor umbral de ganancia, que son las pérdidas. ¿Está bien? Y las pérdidas estaban dadas por. Hago una pregunta. Sí, Vos habías hablado de que se ponían espejos cuya reflectividad era prácticamente uno, es de un lado, grande. Sí, claro. sí. Eso depende de la longitud de onda. La reflectividad depende de la longitud de onda. Sí, O o sea sea, que cuando para vos cada. Cuando vos armás un láser, tenés que tener en cuenta en qué longitud de onda querés que emita, también para diseñar los espejos que pongas. Ujú. Por Y lo si es, por general, ejemplo, sí. microondas, ¿qué se usa como espejo? O sea, curiosidad, ¿no? Microondas, láser de microondas es el máser, no sé, no me No, acuerdo. o infrarrojo, Espejos también, espejos multicapa. pero se ven como espejos en el visible. No, se ven como si fuera, a ver, espera, vos te acordás, no sé qué materia de óptica cursaste. Laboratorio 2. Sí, Experimental laboratorio 2 y laboratorio 5, hiciste cosas de óptica. sí, sí, supongo. Como supongo. No, Como todos los casi profesores. hace tiempo, sí, 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 sí. El, Lo que pasa es que eh, probablemente Clavo 5 le hiciste conmigo, Marce, estábamos juntos. bueno, no sé, por ejemplo, pero en Labo todavía no, 2 la tenían cuántica no estaba desarrollada. en laboratorio 2 tenían el interferómetro de Young, perdón, de Michelson, que tenía un separador de haz en el medio. Sí, Bueno, no usaban, ¿se acuerdan cómo era el separador de haz? te digo, no me acuerdo de haber Para, visto no, no, no para, lo vimos ese experimento. que era para Ah, microondas, vale, que era de no, juguete. no, ¿cómo juguete? No, no, un separador de haz. Esperen. ¿Se acuerdan del interferómetro de Michelson? Lo que es el Sí, sí, interferómetro. el Sí, interferómetro de sí. Michelson lo tengo presente, lo que pasa es que no me acuerdo de haberlo Se visto en la bocina. necesita un separador de haz y espejo, Sí, ¿no? exacto, para después hacer interferir los que. Sí, Claro. pero porque me acuerdo la rejilla que venía para hacer, ¿cómo se llama? Difracción, No, pero que eso era, era para Visible. sonido, lo hacían, ¿no?
No, era para microondas y era una rejilla que, claro, la longitud de onda como es larga, era una rejilla como macroscópica, obviamente. Claro, pero para infrarrojos la longitud de onda sigue siendo, es un micrón, o sea, como mucho. Ya, ahí tiene que ser más chico. Lo que se usan son espejos multicapas, por lo general. ¿Por qué espejos multicapas? ¿Cómo es un espejo multicapa? Está formado por un montón de capas materiales. Sí, para que haya interferencia destructiva dentro del Claro. espejo. Entonces vos tenés una que incide, se refleja y sale. El que sigue se refleja, se transmite así, bueno, y así, ¿no? Todos van así. Y lo que vos ves acá es la interferencia de todos esos haces. Entonces, ajustando el número de capas, el espesor de capas y el material de las capas, uno puede hacer que la interferencia se dé para un rango eficientemente para un rango de longitud de onda determinada. Y estos son los espejos que se usan, se diseñan para una determinada longitud de onda con tanta eficiencia. ¿Está bien? Podríamos hacer algún ejercicio de espejos multicapa. Después lo voy a agregar a la IA, ya que me sugiere. Pero ¿cómo se ven a simple vista? Se ven, claro, como, la se idea. ven muy translúcidos. Se ven muy translúcidos, se ven como un color. El que cursó láser habrá visto los espejos de laboratorio 5 que son como un medio color rosadito, se ven. Pero el que cursó láser no está acá. ¿Cómo no? No, el que cursó, perdón, es la voz 5. Hay una práctica de láser en la voz 5. Claro, el que cursó láser no. Bueno, la materia tenía planeado unos experimentos, pero no está fácil ir, me parece. Entonces, podemos tratar de organizar una visita para noviembre. Voy a Pero ver. bueno, para Sí. ver en vivo todo lo Sí, hagamos eso. En noviembre vamos que se pueda a ver. mirar algún láser. Bien. Bueno, los que No, no están perdón. en Buenos Aires, no sé si pueden venir, pero... Y por ahí se puede mostrar con una cámara. Sí, podemos hacer una transmisión. Sí, Aunque sea con algo, una cámara de celular, qué sé yo. sí, algo Sí. vamos a inventar. Sí. Bueno, seguimos, entonces. Sí, perdón, dale. Bueno, nada, entonces estamos por acá, ¿no? Con que ponemos los espejos para la idea principal, o sea, no al principal, al principio, por la cual pusimos los espejos fue para tener una longitud efectiva más grande y poder alcanzar la ganancia necesaria para superar a las pérdidas. Y las pérdidas estaban dadas por absorción y scattering dentro de la cavidad y las reflectividades en los espejos. Ahora nos vamos a concentrar más que nada en la cavidad, y después vamos a ver cómo se cambian las cuentas de las cavidades cuando uno tiene un medio de ganancia o cuando uno tiene pérdidas tipo difracción. Entonces, sí. Vos decís que las pérdidas, absorción como pérdidas, pero el proceso de absorción no está contemplado como parte del proceso que te permite tener inversión de población. Y depende. Acordate que vos podés tener absorción en otros rangos del espectro del que vos querés emitir, ¿no? ¿Te acordás que vimos pérdidas por absorción? No, perdón, honestamente no. Cuando vimos, fue la última clase antes de bombeo que decíamos las condiciones necesarias para obtener inversión de población, y también vimos algunos ejemplos de procesos que hacen que vayas en detrimento de inversión de población. Y por ejemplo, el caso que más habíamos visto era el caso de la absorción, por ejemplo, en medios colorantes, donde tenías el nivel S1, S2, el triplete. Okay, sí. ¿Te acordás? Sí, ahora recuerdo, sí. ¿Sí? Ok, bueno, está bien, sí. O sea, vos podés tener procesos de absorción que no sean... Que no contribuyan a la inversión de población, sí. Claro, porque el que te contribuye a la inversión de población es el del bombeo. O sea, vos querés tener absorción en la longitud del bombeo, que no lo estamos dibujando acá. Sí, pero no es solamente en la longitud de onda del bombeo, sino que es los que te llevan del nivel L al U. En ese caso, lo que ocurría es que para esa misma diferencia de energía había otro par de niveles que también absorbían. A ver, pero me perdí. Decirlo de vuelta un poco más lento, yo voy a hacer un dibujo de lo que vas diciendo. O sea, vos habías dibujado, recién habías dibujado como 4 bandas de energía.
Sí, algo así. esto es para el de colorantes, sí. Para el de colorantes. Entonces, a vos lo que te interesa son las absorciones que llevan desde el nivel L al nivel U, el que va a gasear, básicamente. O sea, Esta absorción es el bombeo. claro. Pero después, para esa misma longitud de onda, había otros niveles, o sea, había transiciones entre otros pares de niveles que no intervienen en la transición láser. Claro, la del triplete, no, la del triplete estaba sintonizada con el decaimiento. O sea, si a vos se te poblaba a este nivel, si vos tenías población en este nivel, tenías absorción de la emisión láser. Claro, Y esto se poblaba por el intersystem crossing. claro. Yo lo que digo también es que, sí, eso lo recuerdo, pero eso no sería una pérdida de absorción en particular, sería como una pérdida simplemente por intersystem crossing. No, Pero creo que había, no, claro, no. Esta es la pérdida por absorción. Espérate que voy a cambiar de color. La que vos tenés el fotón del láser que sale de acá, y como la transición T1, T2 del triplete está sintonizada con la emisión láser, si vos tenés poblado el fundamental, Ahí va. te sube la población al nivel T2. Claro, esa es la que yo quería marcar. Sí. Sí. A eso me refería con que estaba macheada la longitud de onda Claro. con. Está bien, sí. Y No eso es en absorción, detrimento. pero ahí te entendí. Eso no es absorción de bombeo, sino No. que es absorción de Los fotones generados para el de láser. los fotones Sí. generados por el láser. Pero digo, Sí. también podría ocurrir, permiso que dibuje, Dale, también dale. podría ocurrir que hubiese otro par de niveles por acá que tengan a la misma diferencia que, que el bombeo, Y que no sea ¿no? y que no sea para excitar. Claro, y que no termine, que no participe de la transición láser, pregunto. Pero ¿y Nunca cuando vi. decae, eso no emitiría la misma longitud de onda que recibió? Y no, depende, porque si vos, tu sistema nunca va a ser de 2 niveles, esto después tiene que ir a un nivel intermedio que puede no ser el transición láser, Ok, puede sí. directamente no por, no sé, restricciones Regla de selección. regla de selección en la emisión de radiación. No vi Ok. algo similar, pero Ok. qué sé yo. Bueno. Que Si no no lo lo vi, viste, que no lo haya visto no quiere decir que no exista. no, bueno, pero digamos, ya me da un panorama de que tampoco es algo tan relevante. Este tipo de cosas quizás sean más posibles. Entiendo. Perfecto, ahora ya quedó clarísimo. Gracias. De nada. Bueno, entonces, ahora, si nosotros ponemos una cavidad ahí, necesariamente, ¿qué pasa? Si tenemos una cavidad, sabemos que las cavidades transmiten efectivamente algunas longitudes de onda y otras no. ¿Está bien? O sea, y que dentro de la cavidad se establecen modos normales. ¿Qué fue modo normal? Perdón por mis dibujos, pero me cuesta mucho con la tablet dibujar, ¿está bien? Entonces, necesariamente, tenemos que considerar cuáles son los modos posibles que pueden propagarse en la cavidad y ver eso cómo se relaciona después con el perfil de ganancia del medio, ¿está bien? Y ese es como un poco el plan de esta clase y la que viene, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si yo tengo una cavidad, dentro de la cavidad yo sé que hay algunas longitudes de onda que van a poder transmitirse y otras no, depende si se establece un modo dentro de la cavidad o no. Y después, esas longitudes de onda posibles las voy a tener que comparar con el perfil de ganancia del medio, ¿sí? Para ver cómo es la emisión láser. Hasta ahora nunca habíamos hablado de modos en cavidad, siempre asumíamos que había una sola frecuencia que podía estar ahí dando vueltas. ¿Me siguen o más o menos? ¿Se acuerdan algo de cavidades o no se acuerdan nada? ¿Vieron algo en física 2 de cavidades o no? Sí, se forman ondas estacionarias, ¿no? Columna de aire, un tubo, etc. Claro, como la cuerda, es equivalente a la Son modos cuerda. normales, eso, O guía fundamental de y onda. armónicos. Claro, por ¿y guía cuáles de son las condiciones de borde que hacen que yo tenga modos normales en una cavidad? Que el campo, lo dijiste el otro día, el campo tangencial tenía que ser cero en los bordes, ¿no? Eso.
Lo dije el otro día, no lo tendría que haber dicho, pero sí, Spoileaste la clase. me spoileé, sí, bueno, que el campo tangencial tiene que ser 0. Entonces yo pido que el campo sea 0, entonces tengo como lo que es lo mismo, muy análogo a lo que pasa con la cavidad en radiación de cuerpo negro, ¿no? Pedimos que el campo sea 0 en las paredes, entonces aparecen modos, los modos que llamamos longitudinales en este caso, pero después también vamos a ver que tenemos modos transversales. Entonces empecemos con los modos longitudinales, y la cavidad típica que está formada por 2 espejos se llama cavidad de tipo Fabry-Perot, también se llama resonador Fabry-Perot, también se llama etalón, si es que la distancia es fija, y cuando se trata de un láser se llama resonador láser, pero es siempre lo mismo, ¿está bien? Entonces, podríamos haber hecho toda la cuenta desde 0, pidiendo que el campo tangencial sea 0 en la superficie. También lo que podemos notar es, en nuestro lenguaje de láser, que si yo quiero tener una onda estacionaria en esta cavidad, en un round trip, ¿está bien? O sea, partiendo desde el punto P1 y volviendo al mismo punto P1 en toda la vuelta, la onda tiene que coincidir en fase y amplitud con la onda, o sea, la onda que va y la onda que vuelve tiene que coincidir en fase y amplitud, ¿está bien? Y ahí podría tener un modo estacionario. Cuando nosotros pedimos, miremoslo primero así un poco con los dedos, y después hacemos la cuenta con todos los lujos de detalle. Cuando nosotros pedimos que el campo sea 0 en las caras de los espejos, y además estamos pidiendo que tenemos una onda plana ingresando en la cavidad, ¿está bien? Vamos a pedir que es una onda plana de extensión infinita por ahora. Bueno, si tenemos modos normales, sabemos que es análogo a lo de la cuerda, por lo tanto los modos que van a ser, por ejemplo, va a ser el primero que yo dibujé acá. O sea, cualquier onda que entre ahí que tenga amplitud 0 en los extremos, sería, ¿no? O sea, Fundamental y armónicos, ¿no? claro, bueno, Básicamente. yo ahí dibujé 2, ¿no? Dibujé el 1 y el 2. Y eso va a tener que haber una relación entre la longitud de onda y la distancia entre los 2 espejos, ¿no? Que también la spoileé ahí, pero del dibujo sale muy fácil, que esa relación, ¿cuál tiene que ser? Que la onda entre, o sea, claro, media onda entre un número entero de veces, en D. ¿Y eso cómo se escribe? Que D sea n veces lambda sobre 2. ¿No? Así obtengo los modos, ¿estamos de acuerdo? Sí, es como un tubo cerrado en ambos extremos de un órgano. Sí, o la cuerda, o el cuerpo negro, la cavidad del cuerpo negro, cualquier cosa que hayamos hecho como modos normales, que se anulen en los 2 extremos, tiene que ser, el tamaño de la cavidad tiene que ser un múltiplo entero de semilongitudes de onda. También, y eso llamamos los modos de la cavidad. Entonces, si yo tengo eso, puedo despejar la longitud, voy a poner la tableta acá, puedo despejar puedo despejar, es muy difícil la tabla porque están todos los carteles en toda la pantalla. Puedo despejar la longitud de onda del modo, ¿está bien? Puedo despejar la frecuencia, como C sobre lambda n, en este caso que estoy en aire, digamos, el índice de reflexión es 1. Y lo que veo entonces es que si bien, a pesar de que las longitudes de onda no están equiespaciadas, ¿no? Porque si yo quisiera hacer, por ejemplo, la longitud de onda del modo 2 menos la del modo 1, tiene una distancia diferente que la del 3 y la del 4, ¿no? Porque justamente está dividiendo por n. O sea, cuanto más alto es el modo, más cerquita están entre sí las longitudes de onda, ¿no? Pero sin embargo, en frecuencia, digo que la frecuencia es C sobre lambda n, lo que tengo es que el espaciado, que todas las frecuencias están equiespaciadas, ¿no? Pues C sobre lambda n es lo mismo que ser n por C sobre 2D, ¿sí? Simplemente reemplazo lambda n acá, un rato lo voy a marcar bien,
reemplazo lambda n acá, y me queda entonces que la frecuencia, esperen, yo estoy medio, entre que tartamudeo, me están pasando muchas cosas con la tablet mientras hablo. Ahora se me hizo un zoom enorme y no veo la parte que tengo que señalar. Ay, ay, ay. No sé cómo volver. Probablemente tengas View Options arriba ¿A dónde? A ver. en la tablet. Ahora se me fue todo. Ahí está, ahí volvió. Y ahora no veo el lápiz. Acá está. Listo. Ahora, listo, estoy de vuelta. Entonces, lo que decía es que la frecuencia es n veces c sobre 2d, y si yo hago el espaciado de frecuencias, delta nu es directamente c sobre 2d. ¿Está bien? O sea, la frecuencia para el modo n menos la frecuencia para el modo n-1. O sea que en frecuencia los modos están equiespaciados. Bien. Ahora, ¿cómo uno... Bueno, entonces, sí. Estos modos que yo dibujé acá, el 1 y el 4, lo que vamos a ver ahora es que claramente no pueden corresponderse con modos de luz en el espectro visible. ¿Por qué? Supongamos que tengamos una cavidad de 1 metro, orden de magnitud. Podríamos probar lo mismo para un láser de semiconductor, que son del orden de micrones, si quieren. Pero tenemos una cavidad de 1 metro. Si tenemos una cavidad de 1 metro y hacemos C sobre 2D, que es el espaciado entre modos, les va a dar del orden de 150 MHz. Y 150 MHz comparado con una frecuencia en el visible, ¿sí? Que por ejemplo para lambda igual a 500 nanómetros, es mucho menor, pues son 150 MHz, y para la frecuencia para el visible es 6 por 10 a la 8 MHz. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que los modos, que la densidad de modos es muy grande, ¿sí? O sea que los modos comparados con las frecuencias de la luz, o sea, si fueran modos de ondas electromagnéticas comparados con la frecuencia de las ondas electromagnéticas en el visible, están muy pegados, ¿sí? Y si queremos preguntarnos a qué modo corresponde una longitud de onda en el visible, por ejemplo, lambda de 500 nanómetros, lo único que tengo que hacer es despejar de esta formulita que tenía acá, quién es n, poniendo lambda. ¿Va a ser un n enorme o no? Claro, es un n gigante, o sea, da ¿Y 4 por 10 esos a la armónicos, 26. y esos armónicos se llegan a excitar? Y bueno, de hecho tenemos cavidades en óptica de la Fabry-Perot, ¿no? Ok. Sí, no sé qué dimensiones tienen, por eso te pregunto. Sí, típicamente, por ejemplo, un láser de helio-neón podría tener 1 metro de cavidad. Ok. Y un semiconductor, en cambio, tiene, no sé, por ejemplo, bueno, lo vimos la vez pasada, varias clases atrás, ¿no? Podría tener 10 micrones, 1 micrón, depende del tipo de láser, ¿no? O sea, tenemos números de modos muy grandes y densidad de modos muy grande. Si tenemos densidad de modos muy grande, significa que es muy difícil que el hacer los modos de a uno, que haya de a un modo en la cavidad, me refiero, ¿está bien? Y vamos a ver cuándo sí se puede. Entonces, vamos con la parte más hardcore de la cuestión, de hacer todas las cuentas de la cavidad de Fabry-Perot. ¿Qué tenemos que considerar? Vamos a suponer que estamos incidiendo en la cavidad con algún ángulo θ, ¿está bien? Vamos a suponer que estamos incidiendo con una onda plana, que la onda plana tiene extensión infinita, que los espejos de la cavidad tienen extensión infinita, y no nos vamos a preocupar por ahora por qué pasa cuando no son finitos, eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces lo que vamos a considerar es que si la onda incide sobre el primero de los espejos,
voy a tener una parte reflejada y una parte transmitida. Y entonces en cada reflexión y transmisión, los que van a intervenir son los coeficientes de Fresnel, ¿está bien? O sea que el campo reflejado va a ser el coeficiente de reflexión de Fresnel por el campo incidente, y el campo transmitido va a ser el coeficiente de transmisión de Fresnel, T1 en este caso, por el campo incidente. Los coeficientes de Fresnel también los podemos, acá no le pongo subíndice porque esto es medio general, los puedo escribir como su módulo y su fase, también, y también para el transmitido, su módulo y su fase. Y estos coeficientes de Fresnel justamente salían de pedir las condiciones para el campo en las superficies, ¿está bien? Pedíamos continuidad de la componente tangencial, etcétera, etcétera, y obteníamos los coeficientes de Fresnel. Cuando no hay pérdidas, o sea, cuando no hay ni absorción, ni scattering, ni nada, vale que la suma de los coeficientes al cuadrado vale 1. ¿También? Estos son, cuando los ponemos con minúscula van a ser los coeficientes para los campos, y cuando los ponemos con mayúscula va a ser el coeficiente para la amplitud. Y la relación entre el coeficiente de amplitud y el coeficiente, perdón, de intensidad y el coeficiente de campo será que el módulo cuadrado del coeficiente para el campo es el coeficiente para la amplitud. ¿Está bien? ¿Eso se acuerdan? Física 2 más o menos. ¿No? ¿Estamos muy perdidos? Díganme porque lo No, charlamos sí, un sí, rato sí, más. después se ve en física 3, en electro. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo la onda plana incidente, la voy a escribir como una amplitud por E a la I KR menos omega T, y después la onda reflejada va a tener una amplitud por E a la I K reflejado, o sea, cada cual va a tener su constante, su vector de onda, pero no nos vamos a preocupar un montón por eso. Vamos a preocuparnos más por ver cómo son las amplitudes y las fases, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Si miremos el transmitido. En el transmitido que tengo, si el campo incide con amplitud E0, el transmitido por el primer espejo, digamos, por el espejo R1, es E0 por el coeficiente de Fresnel T1, y cuando llega a la segunda superficie, va a transmitirse multiplicándose por un coeficiente de transmisión T2, pero también va a reflejarse hacia allá con un coeficiente de reflexión R2, ¿sí? Una vez que se refleja, llega a la superficie, a esta superficie, a la superficie 1, vamos a ponerle nombre a las superficies, esta va a ser la superficie 1, o espejo 1, y esta va a ser la superficie 2, o espejo 2. Entonces, cuando llega a la superficie 1, se refleja nuevamente con el coeficiente de reflexión R1 ahora, o sea, le agrego este, multiplico a lo que tenía, lo multiplico por esto, y esa reflexión va a llegar a la superficie 2, y va a transmitirse, multiplicando por un coeficiente de transmisión T2, y va a reflejarse, multiplicando por un coeficiente de reflexión R2, ¿está bien? Y así puedo seguir haciendo las múltiples reflexiones, y lo que veo que es que el primer haz que sale, va a ser E0 por T1 por T2. El segundo es E0 T1 T2, R2 R1. El tercero es E0 T1 T2, R2 cuadrado R1 cuadrado. ¿Está bien? O sea que hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? Todos tienen el E0 por T1 T2, y lo que va aumentando es la potencia del R1 por R2. El campo total de todos los que salen, de todos los transmitidos, es la suma de todos los campos. Entonces el campo total, que va hacia la derecha, E más, es E1 más E2 más E3 más E4 más. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar estas amplitudes en cada uno de estos campos, pero además tengo un desfasaje, ¿está bien? ¿Qué desfasaje?
Si se fijan, si yo miro, si yo comparo el campo E1 con el campo E2, hasta este plano, está bien, un plano perpendicular a las direcciones de propagación, lo que veo es que mientras que el campo E1 recorrió esta distancia, el campo, ahora lo vamos a hacer con detalle esto, el campo E2 recorrió además esto, ¿está bien? ¿Sí? O sea, cada vez que haga el triangulito dentro del material, lo que voy a tener que hacer es agregarle un desfasaje por haber recorrido un camino óptico diferente. Y eso lo estoy agregando con estos factores exponenciales, ¿está bien? Entonces, el campo 1 lo dejo como está, el campo 2 le agrego un desfasaje E a la I delta, en el campo 3 voy a tener 2 veces que realiza este zigzag, entonces voy a tener E a la I 2 delta y así, ¿está bien? Bueno, y lo mismo podría hacer para el campo reflejado. El campo reflejado es todo lo verde, no lo vamos a hacer, pero está ahí escrito. Nos vamos a preocupar más por el transmitido. Pero tendría que hacer lo mismo. Tengo, incide el campo de 0. Uy, se me fue el lápiz. Incide el campo de 0, se refleja, multiplico por un coeficiente de reflexión R'1, se transmite y se refleja, y después tengo que empezar a ir acumulando todos los coeficientes de reflexión y de transmisión correspondientes. Se los dejo para que lo revisen, pero vamos a enfocarnos más en el transmitido. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es 2 cosas. Una, ver cómo calcular delta. Delta es una fase que está calculada como K por la diferencia de camino óptico, ¿sí? Y después ver cómo resolver esta sumatoria. Entonces, miremos primero. ¿Me siguen hasta ahora o quieren que Perdón, veamos? Sí. tenés otra fase que viene de los coeficientes, ¿no? Sí, por ahora los coeficientes son complejos, ¿está bien? O sea, acordate como los habíamos escrito acá. Sí, por eso, digamos, pero tienen ¿Sí? una fase, entonces, cada uno. Sí, son complejos. Entonces, miremos ahora cómo calcular esa fase. Bueno, si yo comparo, ¿cuál es la diferencia? Sí. Es medio parecido a cuando calculamos el interferómetro de Young. Me es medio parecido, no es del todo igual, porque el de Young vos tenías únicamente 2 ranuras y veías el desfasaje de 2 haces. Acá tenés muchos haces. Ah, una en el medio, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desfasaje? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, lo que recorre la diferencia va a ser, yo la podría medir, puedo tener diferentes índices de refracción, o sea, podría tener que esto tiene índice de refracción eta y esto 1. La diferencia de camino va a ser A más B menos este cachito. ¿Está bien? En el libro está hecho para todo el mismo índice de reflexión, entonces este cachito lo ponen acá. ¿Está bien? Y calculan C acá. Entonces hacen A más B menos C. Nosotros lo vamos a hacer suponiendo que tenemos un índice de refracción en el medio, que es eta, y otro afuera, que es 1. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que calcular es la distancia A más B y restarle C. Y multiplicar a cada cual por el índice de refracción del medio en que se esté propagando. Es decir, el camino óptico naranja es índice de refracción del medio por K por A más B. A más B es el geométrico. Y el camino óptico que le tengo que restar es K por C. Y el índice de refracción lo estoy asumiendo 1. ¿Está bien? K es 2pi sobre lambda, con lambda la longitud de onda en el vacío. Entonces, ¿cómo calculo
Bueno, lo que noto primero es que A y B son iguales, entonces en lugar de poner A más B, puedo poner 2A. ¿Sí? Esto es esto. Después lo que tengo que hacer es calcular geométricamente cuánto vale A, por ejemplo. Entonces, A geométricamente, si digo que este ángulo es θ, ¿sí? Es θ, cualquiera de estos ángulos va a ser θ entonces. Y si conozco la distancia entre espejos, o la distancia, o el tamaño del etalón, o las paredes de la cavidad, lo que conozco es que esto es D, entonces geométricamente la distancia A o la distancia B es D sobre coseno de θ. ¿Está bien eso? Porque si este es θ, pero estoy amarrachando mucho, si este ángulo es θ, y esta distancia es D, adyacente sobre hipotenusa es el coseno, entonces la distancia A es D sobre coseno de θ, ¿sí? Bueno, ¿está bien eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. después, la distancia C la tengo que hacer con este ángulo, y este ángulo es el θ transmitido, ¿sí? O sea, si tengo un ángulo incidente, el θ dentro, bueno, le puse unos nombres medio raros, ¿no? Pero θ es el ángulo con que se refracta el primer haz, y θ transmitido es el ángulo con que se refracta en la superficie 2. Entonces, en función de θ transmitido, si yo conozco esta distancia D, C es 2 veces D, perdón, que D la estoy llamando otra cosa acá, o sea, D es esto, ¿está bien? Entonces C es 2 veces D por el seno de θ t, ¿está bien? Uy, se me fue. Apreté un botón donde no debía. Ahí. ¿Está bien? Porque el seno de θ t es opuesto, que es C sobre hipotenusa, que es 2 veces D. Y después tengo que calcular cuánto vale D. Pero D lo puedo calcular en función del ángulo θ. ¿Sí? D es, D grande es opuesto sobre D chiquita. ¿Está bien? O sea que D grande es D chiquita por tangente de θ. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces, vayan diciéndome porque si no, no me entero y son muchas cuentas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo que hago ahora es usar la ley de Snell, porque no me conviene tener todo en función de ángulos diferentes, entonces me gustaría más escribir todo en función del ángulo θ, por ejemplo, en lugar de θ t. Entonces lo que digo es, la ley de Snell que me dice que el índice de refracción por el ángulo incidente, o sea este, ¿sí?, es igual al índice de refracción del medio a donde voy, que en este caso es 1, por el ángulo transmitido. Entonces lo que digo es, si uso esta expresión, en lugar de seno de θ t, obtengo que C es 2D por índice de refracción por seno de θ. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es venir con todo esto que calculé y reemplazarlo en la expresión para delta. Entonces lo que digo es, bueno, A viene acá, y este C viene acá, ¿está bien? Y es lo que tengo escrito acá. Ah, perdón, y D también, ¿no? Y D viene acá, ¿sí? Esto parece un programa, ¿cómo se llamaba el programa este que dibujaba y hacía todos estos gráficos? ¿Era Fabio Alberti Capusotto? ¿Nunca vieron eso? Entonces, vuelvo. D lo reemplazo acá, C viene acá, y A viene acá.
¿Está bien? Entonces, reemplazando todo eso, encuentro una expresión para delta, que es esta, que se puede simplificar un montón, porque puedo escribir que la tangente es seno sobre coseno, y si escribo que la tangente es seno sobre coseno, tengo el factor común 2 veces d por el índice de refracción por el coseno, por k sobre el coseno, y me queda simplemente 1 menos seno cuadrado, y 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Acá me comí. No, perdón, es coseno cuadrado acá, y puedo simplificar el cuadrado con el coseno de abajo. ¿Está bien? Entonces me queda una expresión mucho más sencilla, que es que el desfasaje es 2d por k por eta por coseno de θ. Que tiene mucha lógica, porque si pienso que k es como mirar la proyección de k en la dirección horizontal, ¿no? K por coseno de θ es este, básicamente. ¿Sí? Es K en la proyección horizontal. 2D por eta por K por coseno de θ. Y esto es nuestro desfasaje. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ver cómo resolver esa sumatoria, pero esa sumatoria es bastante fácil de resolver. ¿Por qué? Porque puedo, lo que es constante lo saco afuera, es E0, T1, T2, el factor de propagación E a la K por R por omega T. Este K por R sería el K transmitido por R menos omega T, ¿no? Para que me dé esta dirección. Pero no nos preocupa mucho todavía eso. Entonces, lo que me quedan en los corchetes es la sumatoria desde m igual a 0 hasta infinito por R1, R2 a la m por E a la I delta m. ¿Está bien? Entonces, si m es igual a 0, este factor me da 1, este factor me da 1, es el primer término. Si m es igual a 1, me queda R1 por R2, E a la I delta, es este. Si m es igual a 2, me queda R1, R2 cuadrado, por E a la I delta cuadrado, que es este, y así puedo seguir. Esta sumatoria es del tipo de sumatorias de m igual a 0 de q a la m, es una suma geométrica, y el resultado es 1 menos 1 sobre 1 menos q, o sea que lo único que tengo que hacer para resolver esta sumatoria es definir quién es q, se me pasó a otro lado, es definir quién es q, y listo, me queda 1 sobre 1 menos R1, R2, E a la I delta, o sea que q es R1, R2, E a la I delta. Bien, entonces, como lo que yo mido no es campo, sino es intensidad, lo único que tengo que hacer es agarrar este campo, módulo cuadrado, este factor se me va, entonces me queda módulo de E0 cuadrado, T1, T2 al cuadrado, en módulo, y este factor, ay, yo estoy tocando algo que se me pasa de página sin mi permiso. Y este factor entonces me queda módulo de 1 menos R1, R2, E a la I delta. Y ahora lo que tenemos que hacer es escribir esto de alguna manera que nos permita, sacándonos de encima los complejos, ¿no? Que nos permita tener alguna forma fácil para hacer dibujos. Bueno, y eso, para llegar a una forma más sencilla, que es, a ver si puedo pasar rápido, que es esta, tenemos que pasar por todas estas cuentas. Se las voy a contar, a menos que me digan no nos cuentes nada, las podemos seguir, pero son varias cosas. Primero, bueno, queremos calcular el módulo al cuadrado. Módulo cuadrado es 1 menos el número complejo por 1 menos el número complejo conjugado, ¿no? Complejo por su conjugado me da módulo cuadrado. Y ahora lo que hago entonces es la distributiva, y para hacer la distributiva, este 1 es 1 por 1, es esto. Uy, ahora no me escribo más.
Después 1 por este término, que es este, lo escribí acá. Luego tengo este término por este 1, que es este que tengo acá. Y este con este. Me queda directamente R1 por R2 módulo, porque E a la I delta por E a la menos I delta me da 1. ¿Está bien? Entonces me queda módulo cuadrado de R1 por módulo cuadrado de R2. Después lo que hago es ver que esto que tengo acá lo puedo escribir como el coseno de un ángulo. ¿Está bien? ¿De qué manera? Bueno, puedo escribir que R1 por R2 es lo mismo que módulo de R1 por módulo de R2 por E a la I, la fase de los dos acumulada. Digamos que phi R es phi R1 más phi R2. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué tengo? Voy a obviar el menos, ¿no? Porque lo voy a escribir acá sin el menos. Uy. Me queda esta parte, ¿no? Es la que quiero poner acá. Me queda entonces módulo de R1, módulo de R2, que ya lo puedo sacar factor común porque va a estar en los dos términos. Me queda E a la I delta más phi R más E a la I menos delta, E la menos I delta más phi R. ¿Está bien? Con lo cual, esto es módulo de R1, módulo de R2, por 2 veces el coseno de delta más phi R. ¿Está bien? Que lo voy a llamar a todo un ángulo phi. ¿Sí? ¿Me siguen? Totalmente. Bárbaro. Sí. Entonces, bueno, el menos que me lo había dejado, no lo había escrito acá, está acá, ¿no? Bueno, entonces, lo que digo ahora, bueno, esta es esa expresión escrita prolijita, que lo escribí 2 veces. Ah, sí, escribí 2 veces lo mismo, no sé. Ah, no, porque, no sé por qué escribí, bueno, no importa. Entonces lo que hago ahora es ver que si yo miro con cariño este término y este término, puedo hacer algún truco para que me aparezca, para completar una cuadrática. ¿Por qué hago eso? Porque veo también que acá tengo un 2R1R2, ¿también? O sea, porque yo podría haber hecho otra agrupación, podría haber agrupado el 1, o otra vez me pasó lo mismo. Esperen, que se me agrandó, se me hizo un zoom enorme. Y no sé cómo volver ahora. A ver. Ahí está. No sé por qué me pasa esto. Entonces yo, como decía recién, lo que veo es que agrupar este 1 con esto me conviene, porque acá tengo un 2R1R2. También podría haber completado un cuadrado usando estos dos, pero eso no me daba nada conveniente. Al ver que tengo esos dos términos, lo que hago es sumar y restar el doble producto de 1 con la raíz de esto, ¿está bien? O sea, le sumo y le resto 2 veces módulo R1, R2. Y lo que me queda es, si pongo el que tiene menos con los dos términos que tenía ahí, me queda 1 menos R1, R2 al cuadrado, ¿está bien? O sea, todo esto se me transforma en esto. Y saco factor común 2R1, R2, y me queda por 1 menos coseno. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hago es escribir 1 menos coseno como 2 veces el seno al cuadrado del ángulo de la mitad. ¿Sí? Esto es, ¿necesitan comprobar esa identidad? No, creo que es medio estándar.
Es medio estándar, sí. O sea, había que partir este bien, ángulo está bien. phi sobre 2 más phi sobre 2. Bien, entonces ahora me queda esta expresión. Lo que hago es sacar factor común 1 menos R1, módulo R1 R2 al cuadrado, y me queda dentro del paréntesis 1 más esto, que es 4R1 R2 sobre 1 menos R1 R2 al cuadrado, por el seno cuadrado del ángulo sobre 2, que el ángulo era la fase que habíamos calculado por el camino óptico más las fases de las reflectividades de los espejos. ¿Está bien? Entonces, finalmente, llegamos a reemplazando, usando lo que calculamos recién, ¿está bien? Que es que es el módulo de 1 menos R1 R2, definimos este parámetro f como 4 R1 R2 sobre 1 menos R1 R2 al cuadrado, módulos todos, ¿no? Sabemos que las fases son delta más phi r, delta lo conocíamos, es 2b eta k coseno de tita. Entonces lo que hago es reemplazar todo eso acá, y me queda esta expresión, en donde pongo el E0, T1, T2 cuadrado, lo dejo acá afuera, el factor común que había sacado este término lo agrupo con el E0, T1 al cuadrado, es este de acá, y me queda este factor que es 1 sobre 1 más f, seno cuadrado de phi sobre 2, que se llama función de Airy. Entonces, esta expresión la podría escribir como, todo esto lo podría escribir como IT máximo, porque cuando el seno cuadrado de tita vale 0, tengo el máximo de la función, entonces esto lo podría escribir como IT máximo. Igual no lo hice, pero o sea que la intensidad máxima va a depender no solo de la intensidad incidente, sino de todos los parámetros del Fabry-Perot, ¿sí? de los espejos, las transmisiones y reflexiones de los espejos. Si no hay absorción, bueno, hay varias cosas, ¿no? Si no hay absorción y los espejos son iguales, esta expresión se simplifica mucho, ahora vamos a ver, ¿no? Pero si no hay absorción y los espejos son iguales, lo que puedo decir es que me quedaría T1 al cuadrado sobre 1 menos R1 al cuadrado, por ejemplo, porque los espejos son iguales, pero si se acuerdan, ay, perdón, voy a tratar de escribir con mejor letra, pero realmente me cuesta mucho que me quede. T1 al cuadrado y al cuadrado, dividido 1 menos R1 al cuadrado y al cuadrado. Pero si se acuerdan, los cuadrados de los coeficientes, de los módulos de los coeficientes de amplitud, son los coeficientes de intensidad. O sea que R1 mayúscula, puedo decir que es el coeficiente de intensidad, que es R1 al cuadrado, y T1 cuadrado es igual a T1 es igual a T1. Chau, Mati. Entonces esta expresión me queda que es T1 al cuadrado sobre 1 menos R cuadrado al cuadrado, pero si no hay absorción, también si es un medio sin absorción, lo que vale es que T1 más R, perdón, acá no es el cuadrado, ¿no? Este cuadrado no. T1 más R es igual a 1, con lo cual arriba y abajo tengo lo mismo, con lo cual este factor es 1. ¿Está bien? Eso es. Parece que hay un problema ahí, a ver. ¿A dónde? T1, ok, no, está bien, ahora. Vale, ¿Sí? sí, sí.
Entonces, en el caso de que no haya absorción, ¿por qué digo que no haya absorción? Porque acá estamos usando que lo reflejado más lo transmitido es igual a lo incidente para esta ecuación. Sin embargo, si hay absorción, ahí no estoy poniendo que también hay un campo escateriado. Entonces ahí hay que agregar otro factor a la ecuación, pero no importa. Para Eso sería absorción, perdón, sería absorción en el espejo únicamente, no dentro de la cavidad. Sí, scattering, digamos. Sí, scattering y absorción, sí, claro, sí. Estamos Sí, pero digamos, pérdidas del espejo, no Sí. de la cavidad, de la Sí. entrada de la cavidad. No, eso No, después pero- lo vamos a poner, lo ponemos en un rato, cuando terminemos Sí. con el Fabry Perot vacío. Bien, entonces tenemos esta expresión, que es la función de Airy, y vamos a hacer algún ejemplo con numeritos para graficarla. Por ejemplo, si tengo que R1 y R2 son iguales, entonces estamos en un caso como el que les conté recién, R1 y R2 son iguales. Normalmente cuando uno les da la reflectividad en las hojas de datos, son las reflectividades para la intensidad, también, o sea que es el cuadrado del módulo del coeficiente de Fresnel. Entonces R1 chiquita y R2 chiquita cuadrado es R1 grande y R2 grande, que son iguales. Y en ausencia de pérdidas, R más T es 1, o sea que puedo decir que T es 1 menos R, o sea que si R es 0.9, T es 0.1, ¿sí? Entonces, miro el factor F, un poquito, el factor F era 4 módulo de R1 módulo de R2, sobre 1 menos R1 módulo de R1 R2, módulo de R1 módulo de R2 es la raíz de los R mayúscula, los reemplazo por la raíz de los R mayúscula en R1 y R2, pero como están multiplicados porque y son iguales, módulo de R1 R2 me queda R directamente, RK y RK, o sea que F es 4R sobre 1 menos R al cuadrado. Y que si uso estos valores de R, 0.9, me da un valor de 360. ¿Está bien? O sea, es un número bastante grande. Entonces, tengo F, tengo bueno, yo acá estoy tomando, para dibujar tomé E0 cuadrado igual a 1 también, o sea, como que acá podríamos decir que está graficado IT sobre I0, ¿sí? I0 es E0 cuadrado. Y T1, T2, todo esto da 1 por lo que vimos recién, ¿no? Estoy asumiendo sin pérdidas y sin irreflectividades iguales. Entonces, lo que hago es graficar en función de phi sobre 2, en función de phi sobre 2, la función de Airy me quedaría nomás, y lo que veo es que tiene un máximo, bueno, son como estos, primero que nada lo que veo es que es periódica, ¿está bien? Que cada uno de estos picos es igual al otro, y tiene un máximo en múltiplos enteros de pi. ¿Cómo veo que tiene máximo en múltiplos enteros de pi? Bueno, lo que digo es que el máximo está cuando el denominador es más chico, y eso pasa cuando el seno cuadrado es igual a 0, entonces lo que tengo que buscar son las raíces del seno cuadrado, ¿sí? Entonces eso me da, el seno es 0 cada vez que phi sobre 2 es un múltiplo entero de pi, básicamente, ¿sí? Entonces lo que veo es que además, si grafico en función de phi, que era toda la fase total, o sea, la fase calculada como la diferencia de camino óptico más las fases de los espejos, estos máximos además están equiespaciados, ¿no? O sea, hago si calculo delta phi me da 2pi. O sea, si calculo delta phi sobre 2, me da pi, y en phi me da 2pi, que es esto. Entonces, si supongamos, para ver un caso sencillo, que estamos con incidencia normal, o sea que este θ vale 0, que es lo que normalmente se busca con los láseres, y que tengo espejos dieléctricos, entonces esta fase es 0, ¿está bien? También podría decir que tengo espejos perfectos, pero ahí no tendría ninguna salida, porque la reflectividad sería 100%, ¿no?
Entonces, anulo este término y anulo el coseno, y pongo coseno de θ igual a 1, entonces me queda que la fase es D por K por eta, la fase sobre 2, perdón, es D por K por eta, porque la fase es 2D K por eta, entonces la fase sobre 2 me queda D por K por eta. K es 2pi sobre lambda, y puedo despejar a lambda. Bueno, y además esto es npi, ¿sí? ¿Me siguen? Porque esto es difícil explicar cuando ya está todo escrito. O sea, esto sería la fase sobre 2 cuando coseno de θ es igual a 1 y phi r es igual a 0, con lo cual la fase sobre 2 me queda 2D por K por eta. Perdón, D por K por eta. Eso es lo que tengo acá, D por K por eta. Después K, escribo que es 2pi sobre lambda, y eso lo tengo que igualar a npi, porque vi que en npi estaban los máximos. Entonces, si despejo lambda, me queda que lambda es 2D por eta sobre n, ¿sí? Y esto es lo mismo que habíamos visto al principio, ¿no? Que decíamos que tiene que entrar en D un número semientero de longitudes de onda. Lo que pasa es que ahora estoy considerando la longitud de onda en el medio, o sea, permítanme reescribir esta ecuación. Digo, lambda sobre eta es la longitud de onda en el medio, por un medio, ¿sí? Esto es igual, acá se lío, ¿no? Esperen un cachito. Eso debería ser igual a D sobre N, Sí. ¿no? Sí, pero... Sí, está bien, así la quería escribir, es igual a D. O sea que un número entero de longitud, de semi-entero de longitudes de onda, ¿está bien? Lo que pasa es que ahora estoy considerando la lambda en el medio, porque al principio de todo habíamos dicho que teníamos el Fabry-Perot vacío, ahora estamos diciendo que tenemos un índice de refracción acá. Un número entero de semilongitudes de onda entra en la longitud de la cavidad, que es lo mismo que hablábamos al principio de toda la clase. Entonces, miremos un poquito la intensidad en los máximos de resonancia. Lo que estamos mirando acá es que, bueno, el factor este que ahora pinta en rojo, cuando estoy en las condiciones de R1 igual a R2, ¿sí? Y además que no tengo pérdidas, o sea que vale esta ecuación, habíamos dicho que todo este factor era igual a 1, con lo cual la intensidad en los máximos vale y 0, ¿sí? O sea, este factor en los máximos vale 1, la intensidad en los máximos vale y 0. Entonces ustedes me podrían decir, ¿no? Acá hay algo raro, porque yo tengo la cavidad, tengo un haz que entra con intensidad y 0, que sale con intensidad y 0. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? No, pero además que el coeficiente de transmisión no es 0 y sin embargo no hay nada que se pierda. Entonces, No, bueno, pero eso es para la longitud de onda donde se transmite, o sea, donde ocurre la resonancia, ¿no? sí, estamos mirando en el máximo. Esto vale en el máximo. Y en resonancia, o sea, estamos justo en la condición de que lambda en el medio sobre 2 por el índice de por n es igual a d. O sea, lambda en el medio ya es lambda sobre el índice de refracción, ¿no? Pero ¿por qué habría algo raro? No entiendo. No sé, les pregunto. O sea, en ese caso no tenés reflexión. No, pero vos podrías bajar todavía el índice de reflexión, ¿no? El coeficiente de reflexión. Sí, pues Si para cualquier coeficiente de reflexión, esto fuera en lugar valdría. de 0,9, 0,3, y tendrías espejos muy malos y sin embargo... Sí, exacto. Lo que A ver si quizás entiendo,
Lo ¿Sí? que quizás cambia ahí, perdón, es la función de ID, pero No. Sí, Bueno, Debe el la F, pregunta, sí, o sea, la pregunta es de algo de estilo, si tenés intensidad I0 a la entrada, intensidad I0 a la salida, ¿qué pasó ahí en el medio, no? ¿Se claro. entendí? Sí. Y bueno, claro, pero la intensidad que sale va a tener todas las propiedades del láser que no Pues yo venían de creo, antes. O sea. No, por pero ahora interferencia, no estamos poniendo un láser. Todavía no tenemos un láser acá, ¿eh? O habría que sea, mirar el campo afuera y creo que lo están matando por interferencia, ¿no? bueno, sí, o sea, lo que pasa es que no lo estamos matando, no tenemos campo afuera. Lo que tenemos, Yo digo, no, el campo que se iría, a ver, para otro lado. A ver, el campo, o sea, si yo tengo, está bien, o sea, si vos decís que yo tengo, sí, las ondas reflejadas que al principio no habíamos considerado, ¿no? tengo el Eso decís. 0, sí, claro, pero si sale todo el 0 para allá, entonces para acá tiene que ser 0, ¿no? La gracia del, ¿cómo es? De los filtros que estabas hablando. Sí, o a sea, eso me interferencia. refería. Pero acá adentro, ¿qué pasa entonces? O sea, ¿hay I0? Vos estás tratando de pensar qué le pasa al medio, cuál es el campo eléctrico dentro del medio que estaría dentro del talón. Sí. Y Chao. tendrás. Perdón, te tuve No, que no. saludarte. Pensé que me estabas echando a mí. No, no, se van los chicos. Sí, sí, sí. No. No, nada, tendrás la contribución de todos los modos normales. No, Claro, sí, sí, Estamos porque de hecho analizando. tengo interferencia constructiva adentro. Entonces adentro voy a tener todos los modos normales interfiriendo constructivamente. O sea, que va a Todos ser los modos una- normales. Los campos que van y vienen van a estar interfiriendo constructivamente, porque voy a tener a un eso modo. voy, sí. Pero va a ser un solo modo, porque es una sola longitud de onda, eso voy, ¿no? Sí, podría ser una sola longitud de onda, podría ser Podrían ser múltiplos más. de esas, sí. Pero ahora estamos Podrían ser entrando más, con una pero lambda sola, sí, eso sí. ahora estamos entrando más claro, sí. Todo va a ser, o sea, se va a armar una onda estacionaria. Sí, ¿y qué va a ser? ¿Más grande o más chica la intensidad adentro de la cavidad entonces? Yo esperaría que fuera más grande. Bueno, a ver, miremoslo. Hagamos alguna cuenta así. Vamos a suponer entonces que R1, bueno, es lo que estamos suponiendo, R1 igual a R2, igual a 0.9. Entonces, si nos concentramos en uno de los espejos, por ejemplo este, podemos decir que la intensidad que incide sobre el espejo, porque acá tenemos haces que van para un lado y para el otro, ¿no? Entonces nos quedamos con ese, se refleja con una IR y se transmite con una IT. O sea que la intensidad IC tiene que ser IR más IT. Chau, Gaby. A mí misma me estoy despidiendo ahora. No. Entonces, IR es R por IC, ¿sí? Porque, o sea, estamos usando los coeficientes de Fresnel para la intensidad. IT es coeficiente de transmisión por IC, pero coeficiente de transmisión es 1 menos R por IC. ¿Está bien? Entonces lo que puedo hacer es comparar IR, o sea esto, sobre IT, o sea esto. Entonces, IR sobre IT me queda R sobre 1 menos C, porque es lo que puse acá. Entonces, si calculo para 0.9, eso me da 90. O sea que la O se puede intensidad... hacer una analogía con un pozo cuántico no infinito, Ajá, y sí, la probabilidad siempre va a ser mayor en el pozo cuántico que afuera. a ver cómo sería eso. Si vos tenés un potencial que sea un pozo, pero no infinito, Una barrera. sí, la función de onda vas a tener la función de onda al cuadrado, ¿no? La probabilidad de encontrar la partícula va a ser mucho mayor dentro del pozo que afuera, Sí, donde tenés las colas de la función probabilidad. está bien. Yo lo veo algo parecido.
Pero en este caso, no, pero vos para que esa analogía sea cierta, vos tendrías que estar viendo los estados con energía por arriba del pozo, porque si no, no tendrías energía No, transmitida. no, pero que no, sí, tenés. Si el pozo no es infinito, tenés. Claro, si tenés energía por encima del pozo y además, o sea, No, pero no necesariamente. Podés tener energía dentro del pozo y tenés una probabilidad. Si el Sí, pozo no es infinito, pero eso no transmite energía, porque tenés colas exponenciales que no transmiten bueno, qué corriente. sé yo, tenés efecto túnel, si querés. Así sería, ¿no? La probabilidad en el pozo. Pero también, como vos decís, si no la otra sería tener energía por encima del pozo. ¿Y por qué lo piensan como onda, ya que estamos viendo? Pero justamente, porque ahí tenés una onda de probabilidad. Sí. Bueno, pero los convenzo en que R es 90 veces más grande que T. Con Sí, a esta mí me cuenta. convences. Bueno, Resulta intuitivo, además. sí. Pero, Entonces, miremos ahora la potencia dentro, la intensidad dentro de la cavidad. La intensidad dentro de la cavidad la podemos pensar como IC más IR. ¿Por qué? Porque si estoy considerando todo lo que va para allá con IC, lo que va para allá tiene que ser IR por IC. ¿Está bien? Entonces, puedo decir que es IC más IR es la intensidad dentro de la cavidad. IC lo puedo despejar de... Esperen que voy a borrar todos los mamarrachos. Va de vuelta. Y C lo puedo despejar de acá. ¿Está bien? Perdón, ay, me pasé. De acá. ¿Sí? O sea, lo que hice es IR sobre R. IR tengo acá, así que me queda que es 1 sobre R más 1 por R. Y después IR lo puedo poner en función de la intensidad transmitida, ¿sí? Y lo despejo eso de acá, esperen, y R de acá, ¿no? De esta expresión, y eso me queda que es 1 sobre R más 1 por R sobre 1 menos R por IT. Y según lo que vemos, IT es igual a I0. ¿Sí? Entonces puedo reemplazar IT por I0. Entonces me queda, bueno, acá saco el R factor, digo esto como 1 más R sobre R, esto es 1 más R sobre R, y puedo simplificar este R con este R, así que me queda 1 más R sobre 1 menos R, lo que significa entonces que IC, y la intensidad dentro de la cavidad es 19 veces más grande que I0, ¿está bien? Ahora, si yo podría buscar unos coeficientes de reflexión más grandes todavía, por ejemplo 0.999, con lo cual la intensidad dentro de la cavidad va a ser mucho más grande que I0. Entonces, ¿qué está pasando con el Fabry-Perot? Es como un capacitor, básicamente, está almacenando energía adentro. ¿Sí? Y eso para los láseres es muy interesante, porque yo necesito tener mucha intensidad para pasar la intensidad de saturación, y así poder tener emisión láser muy por encima del umbral. Gaby, te hago dos consultas. Axel, perdón, antes te quería aclarar, no, lo que yo no estaba pensando no era un pozo, sino un potencial con dos barreras, de ancho finito. ¿Esto estás pensando? No sé qué estás pensando. ¿Ese? Dos paredes. Sí, exacto. Ese. Lo que vos decís es cierto, si fuera un pozo, bueno, las colas entran dentro de un lugar donde no hay nada. Porque... Que pase por efecto túnel. Claro. Claro. Tengo una consulta, Gaby. O sea, Sí. a mí lo que un poco entiendo ahora al final de la explicación entiendo a dónde va la cosa, pero me hace un poco de ruido que la intensidad dentro de la cavidad lo hagas como la suma de intensidades. Eso es porque, o sea, que cuando yo lo que hubiera planteado quizás es la suma de los campos, luego calcular módulo cuadrado. De hoy vos ya ahí medio que estás usando que los campos Sí. están en fase porque Sí. estamos en un escalón. Digamos, Sí. si no, esa cuenta
sería susceptible de no ser válida, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí. Ah, ok, perfecto. Y segundo, lo otro que entiendo es, cuando vos lo mencionaste como reservorio de energía, es porque ya estamos hallando los estados estacionarios. Sí, estamos en el máximo de resonancia, o sea, estamos en la resonancia. O sea, Claro, estamos, pero digamos, sí, sí. No, sí. estamos en donde la fase vale pi, 2pi, 3pi. Claro, pero digamos, para que dentro de la cavidad haya 2000 veces más intensidad, que es básicamente 2000 veces más fotones que fuera de la cavidad, tenés que dar, o sea, hay un periodo Claro, no estacionario, hay un transitorio de acumular fotones, básicamente, exacto, ¿no? igual que en el capacitor. Igual que en el capacitor, que ese estadio no lo estamos teniendo en cuenta porque nosotros planteamos de entrada las soluciones estacionarias. Sí, totalmente, sí. Ah, ok, O sea, perfecto. pero para Claro, llegar a esa situación tiene que haber un transitorio, como vos decís, Claro. de manera que se acumulen los fotones dentro de la cavidad y después la intensidad afuera va a ser igual a la intensidad incidente. Sí. Perfecto, buenísimo. En ese transitorio, la intensidad de salida no va a ser igual a la intensidad de incidente, claramente. No, lo que pasa es que como los fotones viajan muy rápido, Sí, el transitorio es muy breve. claro. Sí, sí. Claro, pasa que ya Claro. estábamos sumando de entrada las infinitas reflexiones, asumiendo que ya está dada la situación Claro, estacionaria, digamos. sí. No estamos viendo llegar la onda y pasar y volver. No, Bueno, totalmente. Ya está, ya estamos en eso, claro. Está bien. Esperen que tengo que responder algo urgente. Ah, igual, che, ustedes no me avisan nunca. Ya podemos hacer un recreo si quieren. ¿Quieren que hagamos un recreo o están para seguir? Yo en el medio me tomé un café, así que mi opinión no es tan válida, pero digamos, si no me hubiera tomado un café, resto y para un recreo. Sí, yo estoy para un recreo. Bueno, hagamos 10 No, minutos. ¿y cómo estamos? ¿Sí? Son y 27, nos encontramos y 37. Listo. Vale. Dale. Me voy a trabajar. Ah, dale. Lamentablemente, digamos. Bueno. Están, ¿no? No pregunté si estaban. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, a ver, esperen que esto ya está. Acá. Bueno, entonces, un par de definiciones más acerca de qué nos interesa ver cuando miramos este tipo de interferómetros. Por ejemplo, si nos preguntamos cuál es el ancho mitad altura de estos piquitos, ¿no? Bueno, eso lo podemos resolver relativamente fácil porque mirar el ancho mitad altura es ver cuando este factor que está acá, esperen que voy a señalar con el lápiz mejor, cuando este factor que está acá es un medio, ¿no? Pero pedir que este factor sea un medio es lo mismo que pedir que esto sea 1, ¿sí? Entonces podemos despejar cuánto es phi sobre 2, más, nos aparece un más menos porque tenemos un cuadrado, ¿sí? Entonces, nada, entonces el ancho, mitad altura, esperen que ahora no me acuerdo cómo puse la notación, si lo puse para phi, sí, lo puse delta para el phi sobre 2, ¿sí? Es dos veces, como tengo más menos, y es la campana simétrica, es lo mismo que multiplicar 2 veces por el arcoseno de 1 sobre la raíz de la raíz de 1 sobre f. Y si lo quiero mirar en phi, es multiplicar por 2, porque como phi y delta se relacionan con este 2 dividiendo, me queda 2 veces, o sea, 4 veces el arcoseno de la raíz de 1 sobre f. Entonces, si phi es grande, esto es chiquito, entonces puedo aproximar el arcoseno por el argumento, entonces me queda que delta phi es 4 veces raíz de 1 sobre f. Y phi es grande, ¿cuándo? Cuando r sea grande, ¿está bien? O sea, cuando R grande, el máximo valor de R es que sea 1, así que cuando R sea lo más cercano a 1 posible, F va a ser muy grande, por lo tanto, 1 sobre raíz de F va a ser chiquito, entonces
4, entonces el ancho es aproximadamente 4 sobre la raíz de f. Bien, si tengo el ancho, lo que puedo definir es la fineza, ¿está bien? Que es el rango espectral libre, ¿sí? O sea, se llama rango espectral libre a la distancia entre los dos modos, que si lo mido en phi, es delta phi igual a 2pi, como habíamos dicho antes. Entonces la fineza es el ancho, la separación entre los modos dividido el ancho del modo. Entonces me da una idea de cuánto puedo sintonizar, de cuán bien puedo sintonizar esta cavidad, ¿no? La selectividad también se le llama. Otras definiciones, bueno, entonces, hasta ahora lo hicimos para un valor solo de R, que era 0.9, que es la curva azul. Podemos hacer lo mismo cambiando R, y lo que dije recién es que el factor F crece cuando R crece, ¿está bien? O sea, R puede ir entre 0 y 1, y tiene una asíntota en 1, el factor F. Y acá estoy graficando en función de R1 por R2, ¿sí? Que es lo mismo que decir que R1 es igual a R2 y que grafico en función de un parámetro R, es igual, ¿no? Entonces, cuanto más, lo que veo es que cuando achico R, el factor F se achica y el ancho de estas campanitas se hace más grande, ¿está bien? Entonces, un Fabry-Perot con muy buena selectividad va a ser uno que tenga una una reflectividad muy grande, o sea, muy cercana a 1. Y si la reflectividad baja, va a ser más ancho la campana y por lo tanto más grande al revés, ¿no? ¿Estoy diciendo? Esperen. No, creo que lo estabas diciendo bien. Lo estaba diciendo bien. Bueno, entonces, sí, o sea, R aumenta, el factor F aumenta, la fineza era la separación delta phi sobre el ancho mitad altura, full width, half maximum. Ahí está. Entonces, si R aumenta, la delta F, el ancho disminuye, si el ancho disminuye, la fineza aumenta, porque delta F es constante, delta phi es constante, o sea, la separación de los modos es constante. Bien, entonces, podemos pasar todo esto a frecuencia, que es normalmente como se mide, ¿sí? Y para eso lo que hacemos es, para simplificar nosotros en nuestro caso, tomamos en cuenta incidencia normal y espejos dieléctricos, o sea, el phi R igual a 0, con lo cual phi nos queda 2D por K por eta. Habíamos dicho que el máximo ocurría cuando phi sobre 2 era npi, y habíamos despejado que eso nos daba una lambda como 2D eta sobre n. Bueno, después lo que podemos decir es que la frecuencia del máximo es c sobre lambda, y entonces nada, reemplazar esto acá y ya está. Entonces nos queda, esperen un cachito, nos queda que esto es n por c sobre 2 de eta, con lo cual la distancia entre modos en frecuencias es directamente esta constante, o sea, c sobre 2d por eta. Y también podemos definir la fineza la habíamos calculado como delta phi sobre el ancho mitad altura, y eso era 2pi sobre 4 raíz de f, que esto lo hemos calculado recién, ¿no? Que es pi sobre 2 por raíz de f, y la fineza medida en phi debería ser igual a la fineza medida en nu. Entonces digo que la fineza también es delta nu, distancia entre modos, dividido ancho mitad altura medido en frecuencia de los máximos, y igualando esto a esto, puedo despejar cuál es el ancho mitad altura en frecuencia. ¿Está bien? O sea, digo que el ancho mitad altura en frecuencia es la separación entre modos, que yo la calculé acá,
dividido la fineza, que ya la calculé acá. ¿Está bien? Entonces, me queda que el ancho mitad altura en frecuencia es C sobre 2D por eta por 2 sobre pi raíz de f. Y lo último que podría definir, ahora sí en frecuencias, es el famoso, también lo podría haber definido en phi, ¿no? Pero es el factor calidad, que es la frecuencia central dividido el ancho, ¿sí? Y también me da idea de cuán selectiva es la calidad, la cavidad. Entonces puedo pasar a, les voy a mostrar primero este y después la anterior. Puedo hacer este mismo gráfico que tenía, todo en función de parámetros de frecuencia, ¿está bien? Entonces la separación entre los modos es C sobre 2D por eta, el ancho mitad altura, bueno, no copié la expresión, ¿no? Pero es lo que calculamos recién, está medido acá cuando la intensidad cae a 0.5, la fineza medida en función de frecuencia, delta nu sobre delta nu, separación entre modos dividido ancho, y el factor calidad, la frecuencia dividido el ancho. ¿Está bien? Y entonces acá tienen, por ejemplo, la comparación entre principalmente el factor calidad y la fineza para un oscilador armónico y un Fabry-Perot. ¿Está bien? Pensando que es un oscilador el Fabry-Perot, ¿no? Un oscilador del campo, pero un oscilador armónico tipo resorte tiene un factor de calidad 20, mientras que un Fabry-Perot de una cavidad, mientras que un oscilador de una cavidad de Fabry-Perot tiene un factor calidad del orden de 10 a la 6, ¿está bien? Para frecuencias ópticas, ¿no? Estamos viendo ahora que en realidad el resorte tiene 2 Hz de frecuencia, cuando la luz tiene el orden de 10 a la 14 Hz de frecuencia. ¿Está bien? O sea, también es distinto el rango espectral, ¿no? Pero uno es mecánico y otro es una onda electromagnética, con muchas diferencias. Bien, entonces, yo creo que no sé si, a ver, ¿qué hora es? Hablemos, lo último que vamos a hablar hoy, antes de pasar a resonadores con medios activos, es del tiempo de vida del fotón. El concepto de tiempo de vida del fotón es relativo en realidad al número de fotones que se pierden en la cavidad por tener espejos con reflectividad o espejos bueno, si tuviera un medio de ganancia, podrías incluir la ganancia, las pérdidas por difracción, ¿está bien? Entonces veamos ahora el tiempo de vida del fotón. Ya no puedo hablar, chicos. Miremos ahora el tiempo de vida del fotón, considerando únicamente los espejos y la cavidad vacía, y después les muestro cómo se diferencia de tener un medio activo en el medio de los dos espejos. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, digo, tengo NP, voy a mirar el round trip, ¿está bien? O sea, lo que voy a hacer es calcular cuántos fotones pierdo por round trip en la cavidad. Entonces digo, bueno, tengo NP fotones cuando empiezo mi round trip, o sea, mi vuelta en la cavidad. Cuando llego al primer espejo, pierdo, tengo que multiplicar por el factor R1, y cuando llego al segundo espejo por el factor R2, entonces cuando doy toda la vuelta tengo NP por R1 por R2. Con lo cual, los fotones que se pierden van a ser NP menos R1 por R2 NP. ¿Sí? ¿Está bien eso? Acuérdense que estamos usando los coeficientes de reflexión para número de fotones porque la intensidad es esencialmente número medio de fotones por energía del fotón, por unidad de área, por unidad de tiempo. O sea que los mismos coeficientes que me sirven para intensidad, me sirven para número de fotones. ¿Está bien? Entonces puedo pensar número de fotones como si fuera intensidad. Entonces me pregunto, si yo tengo una intensidad I acá, ¿qué intensidad tengo después de dar toda la vuelta a la cavidad? Y bueno, tengo intensidad I por R1
cuando me reflejo acá, multiplico por R2 cuando me reflejo acá, y entonces cuando termino de dar toda la vuelta tengo intensidad por R1 por R2. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, si lo hago un número de fotones, los factores de proporcionalidad son los mismos, pero ahora digo, bueno, si tenía NP fotones al inicio, cuando termino el round trip tengo NP menos R1 por R2 por NP. ¿Está bien? O sea que tengo NP por 1 menos R1 por R2. Esos son los fotones que tengo, que la variación de fotones, los fotones que tengo después de dar todo un round trip. Entonces, ¿qué puedo escribir? Puedo decir que el número de fotones en un tiempo t más tiempo de round trip, menos el número de fotones en un tiempo t sobre el tiempo del round trip es igual a menos el número de fotones por 1 menos R1 R2 sobre el tiempo del round trip, ¿no? Porque estoy mirando esperen que sí, estoy mirando los fotones que pierdo después de dar toda una vuelta a la cavidad, ¿está bien? Si tuviera que calcular este tiempo del round trip, ¿cómo lo calcularía? Lo calcularía como 2 veces la distancia recorrida, o sea, no 2 veces la distancia recorrida, la distancia recorrida, que es 2 veces el tamaño de la cavidad, dividido la velocidad. Y la velocidad que tengo que tener en cuenta, como estoy viendo fotones, es la velocidad de grupo, ¿está bien? O sea, es la velocidad con la que se propagaría el paquete de ondas dentro de la cavidad, ¿sí? Entonces, volviendo a esta expresión, lo que puedo hacer es decir que esto es aproximadamente la derivada. Y que esto, que está acá, es un tiempo, en realidad es 1 sobre un tiempo. Lo llamo tau p, que es el tiempo de vida del fotón. Entonces, el tiempo de vida del fotón es el tiempo del round trip dividido esencialmente las pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda una ecuación que es que dNP a dt es igual a menos np sobre tau p, y la solución de esta ecuación, y la que venimos resolviendo todo el tiempo, es, uy, ¿se me movió? Sí. Que es que el número de fotones decae como e a la menos t sobre tau p, o sea, decae porque la cavidad va perdiendo fotones esencialmente, ¿está bien? Entonces tengo un tiempo de vida del fotón que está asociado a las pérdidas de la cavidad. Esto ya un poco lo habíamos visto cuando vimos Q-switching, que lo que comparábamos era el tiempo de la cavidad, que es este tiempo asociado con las pérdidas, con el tiempo de vida del nivel superior. Bueno, ahora estamos calculando con un poco más de rigurosidad cuál es ese tiempo de vida debido a las pérdidas en la cavidad. Entonces, es esto, ¿no? Es tau p igual al tiempo del round trip dividido 1 menos R1 R2. Yo creo que podemos cortar acá, porque ahora nos tendríamos que meter con cómo se modifica todo lo que dije cuando hay un medio amplificador. ¿Está bien? Y eso va a llevar tiempo. Entonces diría que cortemos acá y seguimos la próxima con este tema, ¿sí? Vale. Dale. Dale. Repasen todo esto para la próxima. No lo abandonen, porque vamos a volver sobre las mismas expresiones, no planteándolas de vuelta, sino viendo cómo hacemos para modificar cada una para incorporar el medio activo. ¿Está bien? Ok. ¿Quieren preguntar algo? Yo te quería consultar algo, Gaby, me quedé con la cuenta que hiciste recién de cuál es la intensidad dentro del etalón versus fuera del etalón. Y si es el mismo razonamiento que uno hace cuando en el láser, o sea, más allá de que hay un medio activo, por supuesto, que creo que se va a responder mejor la clase que viene, pero
cuando uno tiene el láser dice, bueno, no sé, tengo 100 miliwatts a la salida, pero sé que mi espejo tiene 99% de reflectividad, o sea que la intensidad dentro de la cavidad va a ser al menos 100 veces más grande, porque la salida es el 1%, ¿no? ¿Es el mismo tipo de razonamiento o no? O sea, ¿es la misma cuenta, es el mismo fenómeno o no? Y sí, porque vos fíjate que fotones e intensidad es muy parecido todo, ¿no? Porque el número de fotones está relacionado con el campo al cuadrado, esencialmente, Sí, que es la sí. intensidad. Después lo que vamos a hacer es definir este tiempo de round trip directamente como, no, el tiempo de vida del fotón como lo habíamos definido antes, que es el tiempo del round trip dividido las pérdidas, y las pérdidas van a ser las pérdidas por absorción en el medio, por scattering, es ese que llamamos como alfa, más el logaritmo de 1 sobre R1, R2. Claro. ¿Sí? Ok, pero ¿podés volver un segundito sobre la diapo donde calculabas la intensidad intracavidad? O sea, también lo puedo revisar yo más tarde, pero quiero decir, ya que estás acá. Esperá, no llegué, o me pasé. No, me pasé. Te pasaste. Era una la que tenía el recuadrito a la derecha, creo. Sí, creo que Creo. debería estar acá, sí. Esa. No, Claro, porque ahí te lo que queda- pasa es que tiene como un delay esto, que yo muevo y sigue andando. Claro, ahí te queda, la intracavidad es 1 más R sobre 1 menos R. Y yo hubiera esperado que fuese solo el 1 sobre 1 menos R. 1 sobre 1 menos R, ¿qué cosa? Sí. Si yo, por ejemplo, si yo mido a la salida y 0, ¿no? Lo que pasa es que acá cero. no estamos haciendo lo del round trip. Si hiciéramos acá lo del round trip, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer esto. Espera, que te muestro. Tendríamos que decir, bueno, tengo una intensidad I, no sé, pongo acá una I0, no sé, ¿no? Sí. Entonces digo, tengo I0, lo multiplico por R1, supongamos que este es R1, porque es lo que me queda adentro, ¿no? Ujú. Entonces se reflejó acá, y ahora viene y se refleja acá, es R2, Ujú. y ahora vuelve acá, ¿está bien? Entonces yo digo Sí. que normalmente lo que decíamos era, si quiero tener ganancia, esto tiene que ser al menos igual al I0. Eso es lo que hacíamos. Acá lo que pasa es que va a quedar algo medio extraño, porque no tenemos ningún medio No. amplificador adentro. Entonces, Claro, sí, sí, no hay nada que te dé ganancia, sí. claro, pero es esto, si yo tengo un número de fotones n, o sea, ¿cuál es la diferencia? Lo que sí no, como acá es pérdida todo, ¿no? Acá es todo pérdida. Lo que puedo preguntarme, en lugar de preguntarme esto, que es lo que me preguntaba cuando sí tenía un medio de ganancia, es decir, ¿qué diferencia tengo entre la intensidad que tenía al principio y la intensidad que tengo ahora? Bueno, esa diferencia es I menos R1, R2 y 0, ¿no? Por I0, ¿no? Esto es lo mismo que estamos haciendo para fotones. Para fotones lo que estamos diciendo es que como el número de fotones y la intensidad se relacionan con una constante proporcionalidad, entonces si 0 lo reemplazo por número de fotones, reemplazo por número de fotones, me queda que el número de fotones está modificado por 1 menos R1, R2. Claro. Pero estos son los fotones que perdí. Claro. Bien. O sea, mi pregunta es, si vos tuvieras, por ejemplo, un medio que solo olvídate de la emisión estimulada. Si vos tuvieras adentro un medio fosforescente, Sí. ¿también te ocurriría lo mismo? Un medio fosforescente. Que si vos tenés dentro un medio fosforescente, vos lo que estás haciendo es generar fotones dentro de la cavidad, y hay que ver Sin si ganancia. esos fotones, sin ganancia, pero ¿cómo Y genera no. fotones? O sea, ¿cómo sería esto? A ver, vos tenés, por ejemplo, No sé. tenés así, espera, este es el medio fosforescente, ¿de dónde iluminamos?
No, bueno, el medio fosforescente emite por haber sido, Fotones en todas las direcciones. emite en todas las direcciones, de los cuales solo vamos a considerar los que están dentro del Estos. ángulo sólido. Claro, Sí, que para una cavidad plana el ángulo sólido es 0, básicamente. claro, bueno. Lo que yo digo es, se te va a formar un estado estacionario ahí. Ponele, sí. Si tenés justo la distancia entre los espejos, tenés un estado estacionario. Para la longitud de onda correcta se te debería formar un estado estacionario. Suponete Sí. que te agarra un solo modo de ese talón. ¿Entiendes? Sí, ¿y qué hacemos? No, y la pregunta es si. ¿Qué A lo que voy diferencia es. hay si entre Sí, eso? Bueno, sí. primero que tendrías que ver que todos los fotones se puedan generar en fase, ¿no? Que si es fluorescencia, es difícil que se te generen todos en fase. Es un buen punto. Sí. Claro. Pero, Claro, cuando metes un medio. Sí, sí, espera, continúa. porque eso viene la parte que viene después, que me la estás preguntando ahora, pero. Sí, por eso te digo que quiero que lo metas en la clase que viene. Sí. Pero si nosotros hasta ahora estuvimos diciendo, bueno, tenemos un haz que viene de afuera, pero si yo genero esos fotones de fluorescencia, que serían la emisión espontánea, y logro entonces que esa pequeña cantidad de fotones que se generan por emisión espontánea se pongan en fase, y eso lo logro con la cavidad, Claro. entonces la intensidad dentro de la cavidad inmediatamente va a crecer un montón si yo tengo muchos espejos, si yo tengo espejos de alta reflectividad. Claro, Entonces, porque ahí con muy Sí, sí. poquita intensidad de fotones de emisión espontánea, o sea, fluorescencia, voy a generar una onda estacionaria de alta amplitud. Exactamente. Claro, esa era mi pregunta. Si con fotones Sí, intracavidad, que estén en fase, lográs el mismo efecto, pero la respuesta es sí. O sea, porque acá estamos incidiendo de afuera porque no tenemos otra cosa, pero digamos, porque es la única manera de tener un campo dentro de la cavidad con fase definida. sí. Eh, pero cuando uno tiene un medio activo con emisión estimulada y todo lo que es, O sabemos de sea, componer láser, eso es igual lo tenés que que meter lo pone. energía que la estarías metiendo con el bombeo, ¿no? Sí, bueno, para tener la inversión de población, para tener la emisión estimulada, pero sí. Sí, Ok, ok. Pero el efecto del etalón seguiría ocurriendo el mismo, digamos. Una vez que se vaya del estado estacionario, se te forma, tenés intensidad dentro de la cavidad muchas veces más grande que la salida. claro, Buenísimo. Genial, gracias. de nada. ¿Alguna cosa más quieren ver? No, por mí no. Bueno, yo me tengo que retirar, así